Y afortunadamente, sin embargo, como le he venido diciendo desde el inicio de este espacio, desde el 2021 se empezó a publicar mucha data sobre lo que estaba ocurriendo allá en la administración de Silvano Aureoles en Michoacán. Son investigaciones también de la Unidad de Inteligencia Financiera y con el paso de los años fuimos documentando este actuar corrupto de este ex perredista o perredista. Él ya se quedó en ese partido que hoy está extinto. Nos vamos a ir por partes. Sin embargo, dio a conocer desde noviembre del 2021 una denuncia que fue presentada por la Secretaría de Hacienda ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que se puso en contra de Silvano Aureoles, la cual detallaba esta red de corrupción que se tejió en Michoacán, en la que estaban involucrados familiares y políticos que hoy ocupan cargos como diputados y senadores. Bueno, esto es muy importante porque está implicada toda la familia de Silvano Aureoles. Este hombre fue el último gobernador del PRD, el último gobernador en activo que tuvo. Compitió en el proceso del bloque opositor para ser candidato presidencial. Estuvo compitiendo en ese proceso en el que ya todos sabíamos que iba a quedar Xóchitl Gálvez, pero que aún así se llevó a cabo para insistir en que se trataba de una candidata ciudadana. Bueno, en ese proceso también estuvo participando Silvano Aureoles, a pesar de que en 2021 ya estaba saliendo mucha de esta información. Bueno, vamos a ver el siguiente video con información de nuestro jefe de información, Obed Rosas, y regresamos. Silvano Aureoles Conejo fue el último gobernador del extinto Partido de la Revolución Democrática. Dejó el poder en septiembre de 2021 y en octubre de 2022 se destapó él mismo como aspirante a la presidencia. Compitió en el proceso del bloque opositor y no pasó del primer filtro. Hasta ahora, su único legado político está marcado por una red de corrupción que tejió en Michoacán, en el que estaban involucrados familiares y políticos que sobrevivieron a su administración. La unidad de investigación sin embargo, ha expuesto desde el sexenio anterior algunas de estas tramas que encabezó Aureoles, cuyo círculo cercano recibió un duro golpe cuando 4 exfuncionarios fueron detenidos este sábado por supuesto peculado y malversación de fondos públicos. Las autoridades también informaron que se emitió una orden de aprehensión contra el exmandatario perredista por presuntos actos de corrupción. En marzo de 2021, Álvaro Delgado dio a conocer cómo detrás de Latinus, la plataforma que tiene como estrellas al periodista Carlos Loret de Mola y al actor Víctor Trujillo, hay un amasijo de políticos y empresarios que incluye a la ex subsecretaria Patricia Olamendi, a su hijo Miguel Alonso y al secretario privado del gobernador Silvano Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja. Pero el poder lo tienen Federico Madrazo Rojas y Alexis Niking Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, el rival político de Andrés Manuel López Obrador desde Tabasco. En enero de 2022, Romina Gándara publicó como primicia que la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación con carácter de alta prioridad en contra de Aureoles Conejo por presuntos actos de corrupción cometidos durante su mandato. En marzo de ese año, se dio a conocer que el gobierno de Michoacán de Alfredo Ramírez Bedoya examinaba a detalle los contratos que por al menos 300 millones de pesos asignó el exgobernador perredista Silvano Aureoles a las empresas de productos médicos vinculadas al excandidato presidencial priista Roberto Madrazo Pintado, que a su vez financian el portal Latinus que dirigen el hijo y el yerno de este. Un mes después, el 26 de abril de 2022, el mismo Álvaro Delgado dio a conocer cómo el financiamiento del portal Latinus se sustenta en un presunto esquema de lavado de dinero y desvío de recursos políticos, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República, que detallaba una trama en la que aparecen Federico Madrazo Rojas y Alexis Niking Gaxiola, hijo y yerno del exsecretario nacional priista Roberto Madrazo Pintado, así como al exgobernador perredista Silvano Aureoles Conejo y a otros funcionarios de su administración en Michoacán. En una segunda entrega de la unidad de investigación, se dio a conocer una denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de Silvano Aureoles,
que detalla que el perredista tejió una presunta red de corrupción en Michoacán, en la que están involucrados familiares y políticos. La unidad también dio a conocer que las hijas del exgobernador Elizabeth y Sofía Aureoles Geimonat llevaron una vida llena de lujos y privilegios. Viajaron al menos 47 veces cada una a Canadá, Países Bajos, España, Alemania, Francia, Reino Unido y más naciones. Todo ocurrió entre 2015 y 2020, cuando su padre, Silvano Aureoles, fue gobernador de Michoacán y una de ellas presidenta honoraria de la Cruz Roja en la entidad. Este video era muy importante que usted también lo viera para que empezáramos a desmenuzar qué está pasando con el exgobernador Silvano Aureoles, cuáles fueron estas redes de corrupción que empezó a tejer, quiénes están involucrados y también a quiénes terminó beneficiando, porque el tema de la corrupción y el tema también de esta red tiene que ver con políticos prominentes y empresas que están detrás de Latinos. Vámonos de manera cronológica y todo arranca también con un reportaje que aquí publica el periodista Álvaro Delgado, porque el 29 de marzo del 2021, aquí en Sin embargo, usted encontró un texto en donde se detallaba que la red empresarial que está detrás de Latinos, una plataforma mediática que acogió a personalidades que dejaron Televisa, obtuvieron recursos públicos aquí en México, pero no había hecho declaraciones fiscales de acuerdo con autoridades hacendarias y eso atrajo la atención. Esto se publica en el 2021 y empieza a detonar toda esta red de corrupción, investigaciones y también que terminan, ahorita estamos viendo estas primeras detenciones, pero muy probablemente se van a extender y además también se tiene que concretar la de Silvano Aureoles. En la red de empresas están políticos que también tenía años que eran rivales del presidente en turno, Andrés Manuel López Obrador, como el clan de Roberto Madrazo. Vamos a ver el siguiente video en donde se detalla cómo comienza esta red y cómo comienzan estas investigaciones en torno al caso de Silvano Aureoles. Una red de empresas y políticos están detrás de la plataforma digital Latinos, que tiene como estrellas a Carlos Loret de Mola y al actor Víctor Trujillo. Esto de acuerdo con una investigación del periodista Álvaro Delgado. En esa red participan el secretario privado del gobernador Silvano Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja, la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores en tiempos de Vicente Fox, Patricia Olamendi, su hijo Miguel Alonso y otros. Pero de acuerdo con una revisión de documentos obtenidos por Sin embargo, el verdadero poder recae en Federico Madrazo Rojas y Alexis Niking Axiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, uno de los principales rivales políticos del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. La sofisticada red de empresas que sostiene a Latinos se alimenta con recursos públicos millonarios del gobierno de Michoacán, según una revisión de contratos gubernamentales. Sin embargo, de acuerdo con fuentes de la Secretaría de Hacienda consultadas por el periodista, Latinos no ha declarado al fisco. La empresa fue fundada en 2017 por Cristian González Guadarrama y Adrián Escobar y Vega, este último hermano del diputado federal Arturo Escobar y Vega, uno de los principales dirigentes del Partido Verde Ecologista de México, del que Pico Madrazo Rojas, hijo del ex candidato presidencial priista, fue diputado y dirigente estatal en Tabasco. Adrián Escobar y Vega niega que en la actualidad tenga participación en Latinos. Afirma que en 2019 vendió las acciones de la firma a su socio González Guadarrama, actual director de esa plataforma. Dice que entre los actuales operadores está Miguel Alonso Olamendi, exsecretario particular del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Parte de los recursos públicos que moviliza la red de empresas y políticos detrás de Latinos viene del sector salud michoacano, pero no solo de ahí. A su salida de Televisa, Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, junto con su personaje Broso, se incorporaron a Latinos y lo convirtieron en una plataforma que sirve sobre todo a opositores al gobierno de López Obrador.
Ese reportaje fue publicado el 29 de marzo del 2021 y pues sí generó un gran escándalo. Esto porque pues hasta ese momento, como lo detallábamos al inicio de Café y Noticias, esto lo reitero para que ustedes se conecten con nosotras desde las 7:20 de la mañana, porque desde ahí empezamos a comentar mucha de la información. Hablábamos muy temprano sobre cómo hasta antes de este reportaje, ¿qué era Latinos? Era una plataforma que era rebelde, que se oponía al poder en turno, que tenía a Carlos Loret de Mola y a Víctor Trujillo, el payaso broso, al frente, que cuestionaban al presidente de entonces, Andrés Manuel López Obrador. Y sí, vaya, qué independientes, cuánta valentía. Sale este reportaje del 29 de marzo de ese 2021 y ese teatro termina. Lo que ya usted acaba de escuchar, de recordar, pues se da a conocer que quien está detrás de Latinos es Silvano Aureoles y Roberto Madrazo. Lo de Roberto Madrazo, pues bueno, ya un priista que no tenía un cargo público en ese momento, queda ya a la vista de todos, pero creo fue todavía más fuerte este dato de que era Silvano Aureoles el que estaba detrás de Latinos, porque eso nos lleva a otro entramado, que era el dinero público detrás de Latinos, el dinero de Michoacán detrás de Latinos, no el de Silvano Aureoles y sus negocios, era el dinero de Michoacán. Con eso nos vamos a un reportaje del 14 de marzo del 2022. Ahí también hablamos de un texto del periodista Álvaro Delgado, publicado aquí en sinembargo.mx, en el que le cuenta que las autoridades michoacanas analizaban los contratos. El monto es altísimo, por más de 300 millones de pesos que se sospechaba ya habían sido entregados por el exgobernador Silvano Aureoles a empresas de material y equipo médico relacionadas con Roberto Madrazo, priista, que a su vez financiaban Latinos. Además, en ese año la administración encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, actual gobernador de la entidad, anunció que iba a buscar identificar si funcionarios del anterior gobierno cometieron delitos por estar vinculados a las empresas de Latinos. Ese reportaje acreditó entonces que el secretario privado de Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja, es accionista de BCG Limited Consulting, una de las empresas que es propiedad de Latinos, mientras que Miguel Alonso Olamendi, también vinculado a ese portal que tiene como estelares a Carlos Loret y a Víctor Trujillo, fue secretario particular del exgobernador perredista. Alonso Olamendi, quien es hijo de la ex subsecretaria de gobierno de Vicente Fox, Patricia Olamendi, y del exdiputado federal perredista Miguel Alonso Raya, fue representante del gobierno de Michoacán en la Ciudad de México y su mano derecha era Estrada Castilleja, el socio formal de Latinos. Entonces, ese entramado Madrazo, Aureoles, Michoacán y Latinos era muy fuerte. Vamos a ver este video del reportaje publicado el 14 de marzo del 2022. El gobierno de Michoacán examina a detalle los contratos que por al menos 300 millones de pesos asignó el exgobernador perredista Silvano Aureoles a las empresas de productos médicos vinculadas al excandidato presidencial priista Roberto Madrazo Pintado, que a su vez financian al portal Latinos que dirige el hijo y yerno de este. Con base en lo que sin embargo reveló el 29 de marzo de 2021, en el sentido de que Federico Madrazo Rojas y Alexis Nixon Gaxiola, hijo y yerno de Madrazo Pintado, son los propietarios de Latinos y que este es también dueño de Samedic SASB y Jova Health SADCB, el nuevo gobierno de Morena en Michoacán comenzó a investigar todas estas y otras empresas contratistas. Además de revisar la legalidad de los contratos que por más de 300 millones de pesos otorgó Aureoles a estas firmas, la administración de Alfredo Ramírez Bedoya también busca identificar si funcionarios del gobierno anterior cometieron delitos por estar vinculados a las empresas de Latinos. Este medio acreditó que el secretario privado de Aureoles, Marco Antonio Estrada Castilleja, es accionista de una de las empresas propiedad de Latinos, mientras que Miguel Alonso Olamendi, también vinculado a este portal, fue secretario particular del exgobernador perredista.
Alonso Olamendi, hijo de la exsubsecretaria de Gobierno de Vicente Fox, Patricia Olamendi, y del exdiputado federal perredista Miguel Alonso Raya, fue representante del gobierno de Michoacán en la Ciudad de México y su mano derecha era Estrada Castilleja, socio formal de Latinus. Aunque el portavoz del gobierno de Michoacán, Carlos Márquez, declinó informar fechas sobre la presentación de denuncias de carácter penal o administrativo, lo cierto es que se analiza a detalle los contratos otorgados a estas empresas y su relación con servidores públicos del gobierno de Aureoles. Esta red también nos deja ver cómo empezó Latinus, cómo comenzó también a crearse este medio de comunicación y cuál era la idea también, pues empezar a golpear desde investigaciones que ellos realizaban. Hemos visto ya el resultado de lo que presentaban en el medio de comunicación, en el cual pues lo único que hacían era golpear en ese momento la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Quería recordar algunas de las investigaciones en contra de la actual presidenta de Claudia Sheinbaum en este periodo, pero no han soltado un golpe fuerte a la administración de Claudia Sheinbaum. Lo hicieron en su momento y siguieron colgándose también de todos estos medios en los cuales se decía que había un vínculo entre el crimen organizado y la actual presidenta. Sin embargo, también cuando comenzamos a ver quiénes están detrás de todo esto, que no es la primera vez que estaban financiando este tipo de medios de comunicación en los cuales pues el único objetivo era desprestigiar a la administración en turno, en su momento la de el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Él mismo también en las conferencias de prensa, cuando se le da a conocer este tema, dijo, ya sabía quiénes estaban detrás de estas inversiones para que saliera adelante Latinus y quiénes estaban financiando. Además, también recordemos estos salarios altísimos que tenían personajes como Carlos Loret de Mola, quienes también estaban ahí tratando de pues mantenerse a partir de este único medio y la salida que tenía. En sus declaraciones el expresidente también había mencionado que sí, se sabía quiénes están detrás, esta red de políticos y empresarios, en donde el medio de comunicación es encabezado por Loret de Mola y Víctor Trujillo. Mientras tanto, aquí, sin embargo, también se publicó en 2021 estas empresas que están relacionadas, pero también tenía que ver con el sector salud, que fue uno de los puntos importantes que el expresidente también trató de desvincular y que esta viene otra campaña en donde los medios de comunicación también hablaban de que el sector salud se estaba quedando sin medicamentos porque pues con la nueva administración esto era lo que estaban buscando, no darle la medicina a cada uno de los pacientes, sobre todo en medicamentos de oncología, que fue en donde más hubo las críticas al cambio que se estaba viendo. Sin embargo, en ese momento también aquí en el medio de Sin embargo se publicó que las empresas de material y equipo médico vinculadas a Madrazo habían recibido al menos del gobierno de Michoacán contratos por más de 300 millones de pesos, uno de los cuales fue adjudicación directa tras las elecciones federales de 2018 por 137.991.713 pesos para la empresa Samedic. Esta misma empresa recibió del gobierno de Aureoles otros 3 contratos millonarios. El 9 de abril del 2018 fue por 94.711.000 pesos, el 31 de enero de 2019 por 94.699.000 y el 30 de marzo del 2019 otro por 113.220.000 pesos. Cuando, sin embargo, comienza a publicar estas investigaciones que revela las relaciones de Madrazo con las empresas contratistas de su yerno con el gobierno de Aureoles y esta con Latinus, el ex candidato presidencial admitió que la información, pues sí, era correcta y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esto era de su conocimiento. Y vamos a la mitad. Sí. O sea, esta información que le estamos compartiendo todavía no terminamos de tanto que había, de tanto material. Por eso es muy curioso el silencio ahorita de Marco Cortés, de Alejandro Moreno Cárdenas, de Jesús Zambrano. Bueno, él creo que ya dejó de hablar de todo. O de Xóchitl Gálvez. Hay fotos incluso de ellos porque, o sea,
Esto que le estamos detallando es del 2021 y el 2022. Esta foto que usted está viendo es de 2024. O sea, ya es cuando estaban definiendo que iban a ser candidatos y así, estaban jugando a escoger a su candidato presidencial. Ellos ya sabían todo lo que venía arrastrando Silvano Aureoles, pero no les importó en absoluto. Uh-huh. Sí, no les importó y siguieron ahí arropándolo. Como con Cabeza de Vaca, como con Ricardo Anaya, o sea, ellos no pueden decir que no estaban enterados porque vean cuánto tiempo llevamos con videos y datos sobre esto. Sí, y bien lo decías, ¿no? Vamos a la mitad de este tema porque falta ver también cómo benefició incluso a su familia, que tú dejabas un mensaje en tu cuenta de Twitter, Dani, que lo más probable es que iban a salir a decir que era perseguido político. Ah, sí, no lo descartes. Ya salió su hermano. ¿Ah, sí? Su hermano. Todavía sí. Ninguno de ellos. El que se quitó la ropa en el... Me parece que sí. Sí. Ahora te digo su nombre. Es Antonio García Conejo, el hermano del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Ay, sí, qué imagen, me la recordaste. Ahorita vamos a llegar a ese punto, pero él ya está diciendo que eso se trata de una persecución política, la orden de aprehensión que tiene. Bueno, yo con estos datos que les estamos presentando no creo que se trate de una persecución política. O ustedes juzguen. Usted solito juzgue, porque la realidad también es que hay datos muy interesantes de cómo viene estas investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República, sobre todo por lavado de dinero y peculado, en un punto para financiar al portal Latinus. Esta es otra investigación también que sale porque después de que se dan a conocer estos datos sobre la familia Madrazo y cómo es propietaria de Latinus a través de estas empresas que ya les hemos comentado, y también otra de las firmas obtuvieron multimillonarios contratos del gobierno de Aureoles en Michoacán. Un año después de estas investigaciones, en donde se acreditan los vínculos entre empresas y oficinas gubernamentales, de acuerdo con documentos en poder de este medio digital, vienen ahora varias indagatorias de la Fiscalía General de la República que son basadas en información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde se comenzó a identificar un esquema de triangulación de recursos del erario de Michoacán a varias empresas de este clan Madrazo, que a su vez se transfieren a 2 compañías relacionadas legalmente a Latinus. El esquema, de acuerdo con lo que investigaron en la Fiscalía General de la República, permite acreditar los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y también de peculado. Es bien interesante toda esta red y todo este entramado que hay de Silvano Aureoles Conejo, que fue gobernador del 2015 al 2021, porque los contratos del gobierno de Michoacán a las empresas se dieron cuando el secretario privado del gobernador Aureoles era Marco Antonio Estrada Castilleja y también en ese momento era socio de Limited Consulting y comisario del Digital Beacon Programmatic Services. Estas 2 empresas están ligadas a Latinus. Vamos a ver en donde se explica esta red de corrupción que comenzó a gestarse, pero ahora también ya con estos datos de la Fiscalía General de la República. Esta es información del periodista Álvaro Delgado. La Fiscalía General de la República investiga al portal Latinus por lavado de dinero y desvío de recursos públicos. Se trata de una trama en la que aparecen Federico Madrazo Rojas y Alexis Niking Axiola, hijo y yerno del excandidato nacional priista Roberto Madrazo, así como al exgobernador perredista Silvano Aureoles Conejo y a otros funcionarios de su administración en Michoacán. Las indagatorias de la Fiscalía General de la República, basadas en información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificaron un esquema de triangulación de recursos del erario de Michoacán a varias empresas propiedad del clan Roberto Madrazo, que a su vez se transfieren a 2 compañías relacionadas legalmente a Latinus. El esquema, según los investigadores, permite acreditar los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y peculado. Sin embargo, reveló el 29 de marzo de 2021 que la familia Madrazo es propietaria de Latinus a través de las empresas BCG Limited Consulting SADCB y Digital Beacon Programmatic Services SADCB, y que otras de sus firmas obtuvieron multimillonarios contratos del gobierno de Aureoles en Michoacán. Un año después, las investigaciones realizadas por las autoridades parecen haber desenmarañado los vínculos entre empresas y oficinas gubernamentales,
de acuerdo con documentos obtenidos recientemente por este medio. Latinus, que tiene como presentadores estelares a Carlos Loret de Mola y a Víctor Trujillo, se habría nutrido desde su origen de dinero público del gobierno de Michoacán cuando Marco Antonio Estrada Castilleja, socio de BC Limited Consulting SADCB y comisionario de Digital Beacon Programmatic Services SADCB, se desempeñaba como secretario privado de Aureoles Cornejo. Los documentos de la investigación revelan que la triangulación de recursos entre el gobierno de Michoacán y las empresas del clan Madrazo para financiar Latinus se hizo a través de la Secretaría de Salud de Michoacán, que asignó millonarios contratos a las empresas Digital Medical SADCB, Samedic SADCB, Hova Health SADCB y Diseño de Salud Integral SADCB, identificadas con el yerno de Roberto Madrazo, Alexis Nicking Axiola, y estas a su vez enviaban recursos a Digital Beacon Programmatic Services y a BCG Limited Consulting, las dos empresas que editan el portal Latinus, cuyo apoderado legal es Federico Madrazo Rojas. Conforme a los registros financieros de la Fiscalía General de la República, las empresas de Nicking Axiola, quien tiene viajes internacionales con su suegro y con otros personajes, recibieron del gobierno de Michoacán contratos millonarios tanto por licitación como adjudicación directa para proveer equipo y material médico. Aquí solamente ya que estamos terminando de explicarle y de mostrarle a usted cómo es este entramado Madrazo, Aureoles en Michoacán y Latinus, también nos permite hablar de un asunto que es siempre importante, que es la ética periodística. La ética periodística no solamente tiene que estar de un periodista, de un reportero con quien lo lee, con quien lo escucha o con quien lo ve, sino en general de un medio de comunicación que tiene que transparentar sus ingresos y de dónde vienen esos ingresos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre voy a defender el caso de Sin embargo, es público cuánto dinero recibimos de publicidad, quiénes son los que nos pagan por esa publicidad y también quiénes son los dueños de Sin embargo, eso está en el directorio que usted puede encontrar en la página principal. Así se tiene que manejar cada medio de comunicación, porque lo importante de todos estos reportajes es que le tiran esa máscara a Latinus, de un medio que se vendía como independiente, como un medio que estaba para cuestionar al poder, y no era eso. Es un medio de comunicación que tiene dinero público triangulado y dinero que no está explicado de manera transparente. Entonces, ese es un tema que nos sirve para insistir en que todos los medios tienen que abrir esos datos siempre, Perla. Sí, tienen que estar abiertos, sobre todo porque muchas veces se escudan en, a ver, es un tema privado, es no un es tema privado. que, exacto, es un tema que, digo, por eso es el escudo, ¿no? Que tienen estos medios de comunicación de decir, a ver, no, nosotros somos una empresa privada, nosotros somos una empresa que no tiene que rendir estas cuentas, pero cuando se empieza a meter investigaciones de este tipo, como la que se destapa también con los datos que presenta Álvaro Delgado, pues te da cuenta justo de esto, ¿no? De por qué no tiene que ser un tema privado y de por qué tiene que ser cada vez más público un tema de este tipo, debido a que ves todo este entramado de red de corrupción, ves también cómo comienzan hasta a participar políticos que estuvieron en su momento en contra de un movimiento que encabezaba Andrés Manuel López Obrador, y cómo también buscan impulsar y buscan también enriquecer sus bolsillos, porque también hay que decirlo, está ese otro lado, ¿no? Que durante muchísimos años habían tenido contratos multimillonarios sin ningún problema, estaban dados por gobernadores que venían impuestos también por los mismos medios de comunicación. No, y además sus contradicciones, o sea, era dinero de salud, y cómo la oposición encabezó muchísimas marchas poniendo como bandera a los niños que tenían que padecían cáncer, o sea, muy preocupados por salud, pero del dinero de Michoacán, que era para la salud de quienes habitan ahí, que estaba llegando a Latinus, nunca dijeron nada.
Sí, nunca se ¿no? habló O sea, de ese tema. a los niños con cáncer los utilizamos para hacer campaña, pero acá cuando tenemos pruebas, porque estos son datos comprobados, o sea, cuando tenemos pruebas de que el dinero de salud se está desviando, ahí sí ya no decimos nada. Sí, porque también fueron contratos que tenían, pues sí, por años ahí Sí, con los medicamentos y no que era tenían un- beneficiado. no era un millón. No, incluía miles de millones de pesos y eso era lo que estaban acostumbrados. Obviamente cuando llega esta nueva administración les quitan esos contratos porque también era hacer negocio, o sea, cuál estamos a favor de los medicamentos oncológicos para toda la sociedad que lo necesite. No, o sea, ahí no había como alguna respuesta alguna. Sin embargo, pues lo que sí estaban buscando ellos eran estos ingresos.